como no somos hosts, no podemos. Que habían otros amigos de Brasil. Esta vez voy a hablar solo de los de la parte de Brasil. Bueno, yo, como Jenny me presentó, vine a estudiar a Limpa. Esa es una foto de Limpa. Y yo quería contarles más o menos cómo fue lo que yo me encontré en el extranjero. Y básicamente me encontré un sistema bastante diferente. No sé si hay personas de las nuevas que están comenzando o personas que quieren de especializarse, pero sí les cuento que me encontré con un sistema diferente, un sistema de evaluación diferente. Por ejemplo, ellos colocaban las notas de A, B y... creo que alguien quiere entrar. A, B, C. Y eso para mí fue chocante porque yo estaba acostumbrada a notas, digamos, diferentes. Digamos, usted llega, saca el examen, suma un número y pronto. Aquí sentí como que me despertó ese instinto de competencia. Bueno, me despertó un poquitito, no despertó del todo. Y creo que eso fue como medio chocante para mí. Definitivamente el primer semestre fue el más difícil. Yo no hablaba, bueno, no hablaba portugués y creo que hay amigos también brasileños que son testigos de eso y tampoco hablaba inglés y eso fue un gran problema. Ahora tampoco hablo portugués, hablo portuñol, pero me siento, por lo menos me entienden mis amigos. Y inglés lo entiendo un poquitico más. Y también se presentaron circunstancias familiares que a uno lo hacen evaluar si de verdad vale la pena o no, porque si bien es cierto, y tal vez suena medio raro decir esto en el día de la matemática, la mujer en la matemática, pues si bien es cierto, la matemática es súper importante y súper linda, uno tiene que ser consciente que no es lo único que está en la vida de uno como ser humano y hay otros factores que también afectan. En el caso mío, mi mamá se enfermó casi que desde que yo me fui, entonces fue bien difícil valorar si debía continuar o no. Afortunadamente todo salió bien y siempre he contado con el apoyo de diferentes personas. Aquí, entonces voy a hablar de la parte positiva. Me tomé la libertad de poner algunas fotos, espero que nadie se enoje. Estas fotos son de amigos, no pude poner las fotos de todos, entonces solo elegí 6 al azar. Por ejemplo, esta de acá, no sé si ven la flechita. Si ven la flechita, Sammy, que a usted que la estoy viendo, ¿ven la flechita? Sí, la veo, sí. Ah, sí. Escuché a alguien a lo lejos que dijo que sí, entonces voy a creer. Esta de acá es cuando estaba en el primer semestre, estudiando para los exámenes finales del primer semestre, y estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo que creo que también está en la palestra de hoy, la charla de hoy, que era de Joao. Y bueno, nosotros en general siempre nos reuníamos para estudiar. Eso es un aspecto que me ayudó muchísimo. Yo me reunía mucho con Joao, con Leo y con Wenxiang, y eran unos compañeros excelentes. Y cuando digo excelentes me refiero a que no había ningún problema de equivocarse, de hablar, de compartir, de decir cosas. Y eso es un aspecto que yo no sé si todos pasan por eso. Yo no sé si tanto hombres como mujeres tienen ese mismo sentimiento. Pero, por ejemplo, para mí había grupos en los que yo no me sentía como confortable de expresar mis ideas. En ese grupo en particular sí, y creo que eso es muy, muy importante. Más adelante en la charla lo voy a retomar. Y bueno, también habían otros amigos de Costa Rica, Rafa, Dani, otros amigos de Osquitarpí, de Costa Rica, y por supuesto amigos de otros países. Y creo que eso es la experiencia más bonita que tengo, o el recuerdo que voy a mantener del doctorado, que han sido todos los amigos que he hecho de diferentes países, y los de Costa Rica también, que creo que se fortaleció más. Aquí voy a hacer hincapié de nuevo. En el caso de Adri y Rafa, nos ayudaron muchísimo a instalarnos, a ubicarnos y todo. Entonces voy a aprovechar que están ahí para agradecerles. Aprovechar todo. Entonces, sí, eso. También tuve la fortuna de conocer a Yaya, que es el muchacho que está acá y con el que me casé. Ha sido un gran soporte y un gran amigo. También algunas celebridades matemáticas en eventos, cosas que a mí medio me emocionaron, como cuando conocí a algún medallista, Reels, o personas que hacían cosas muy importantes. Pues a mí me emocionaba y yo me tomaba fotos con todos los que podía. Solo puse una, pero... Y esta foto en particular
Es la foto del último día que estuvimos todos juntos en el IMPA. Curiosamente, hubo un evento, como una serie de charlas, y no sé, para los que conocen el IMPA saben que es una buena oportunidad para repartir vino, caipiriñas, bueno, ya ahora caipiriñas no, pero repartían vino y bocadillos. Y también saben que todos los estudiantes iban a ir, y ahí estábamos todos sin saber que esa era como la última reunión que íbamos a tener y que después ya no nos íbamos a ver más en mucho tiempo. Entonces, bueno, todos estos mis amigos y los que no mencioné, les agradezco mucho, es parte de mi experiencia. Ahora sí voy a hablar ya de lo que vinimos. Entonces, vamos, voy a hablar ya específicamente de dar una introducción sobre los modelos. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser plantear en ustedes como la idea de los modelos infecciosos, cómo formular un modelo. Y después les voy a, específicamente vamos a tratar sobre el modelo SIR, y después les voy a hablar sobre un modelo que he venido trabajando en conjunto con un equipo de investigación, que es el modelo SAIR-like model, que es un modelo basado para el COVID. Entonces, bueno, aquí puse por qué. Y es que básicamente esa es una pregunta que en todas las ciencias nos lo preguntamos comúnmente. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y estamos hablando de ciencias en general. Física, biología, química. Siempre estamos cuestionándonos por qué esto, por qué lo otro, o cómo funciona una cosa a la otra. Y es una pregunta que ha servido de base para que la ciencia se desarrolle. Una forma de dar respuesta a ese tipo de preguntas es utilizando lo que se conoce como modelos. La definición de modelos es que es una herramienta conceptual que explica precisamente cómo se comporta un objeto o un sistema de objetos. Esas definiciones las tomé del librito de Matt y este nombre no lo puedo pronunciar, Peckman. No estoy muy segura, pero al final les doy la referencia bibliográfica. Y como se van a dar cuenta en el resto de la presentación, soy bien mala para los nombres, entonces, pero traté de escribirlos correctamente. Entonces, bueno, eso sería un modelo, o sea, una herramienta que le permite a usted describir cómo se comporta un objeto. Ahora, ¿qué sería un modelo matemático? Un modelo matemático es precisamente esa herramienta que le permite describir esas cosas, pero utilizando lenguaje matemático. O sea, el lenguaje matemático te va a permitir les va a permitir a ustedes refinar o dar una descripción bien precisa del sistema o de los objetos que ustedes están analizando. Y esos modelos han servido de herramienta para muchas áreas. Por ejemplo, para analizar fenómenos atmosféricos, puse ese ejemplo porque uno de los profesores con los que trabajo, él va a publicar un artículo con la esposa de él y están trabajando sobre eso, sobre fenómenos atmosféricos, y es muy bonito la dinámica porque son de diferentes áreas y se juntaron para producir eso. También para decisiones financieras, por ejemplo, en la cuestión de decisiones financieras, mi orientadora trabajó mucho tiempo en eso. Y ellos analizaban, hacían modelos que involucraban, se me fue la palabra, portafolios. Era muy, muy interesante. Y otros modelos también para determinar riesgos, por ejemplo, en procedimientos médicos. Aquí les quería poner un ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando con una muchacha que se estaba especializando en cardiología y ella quería hacer un modelo que determinara el riesgo de infección de una herida, de la herida, digamos, de donde hicieron la cirugía, en la que, solo un segundo. Uh, solo un segundo. Perdón. Es una pequeña interrupción. ¿En qué estaba? Sí, la de la herida. Les estaba contando. Yo voy a asumir como vi muchas caras conocidas, voy a asumir como que estoy en una mesa hablando con todos y contándoles así como muy amistosamente sobre la charla. Entonces, bueno, ellos analizan el riesgo de infección de la herida, ¿verdad? Después de la operación. Y es bastante interesante. Nosotros estuvimos trabajando para ver cuál modelo era más eficaz, si el que la muchacha presentaba o el que había anteriormente. Obtuvimos bastantes resultados. Cuando tengamos el artículo listo, yo les aviso. En fin, ahora voy a
como contextualizar un poquito más. Voy a ir a lo que prometí de la charla, que son modelos infecciosos. Y voy a ir a la parte de antecedentes históricos. Bueno, desde hace mucho tiempo se han venido trabajando en estos modelos infecciosos. Uno pensaría que es relativamente reciente, pero no, incluso desde 1700, son en 1700, alguno de los Bernoulli, que no sé cuál, estuvo trabajando sobre eso. Y bueno, a lo largo de los siglos estuvieron haciendo pequeños avances, pero el boom ocurrió en los años 1900. Perdón, específicamente con el modelo CIR. El modelo CIR es uno de los modelos más básicos de modelos de infección. Y aún así, de él podemos deducir muchísimas cosas. De aquí a poco les voy a comentar. Ese modelo fue presentado por Kermack y McKendrick en el año 1927. Pero la formulación más concreta fue dada por Dietz en el 67. Hubieron otras personas que estuvieron trabajando en otros tipos de modelos, había una lista enorme, no los puse a todos, puse eso solo porque voy a hablar específicamente de este modelo, pero si sale algún otro se los voy a ir comentando durante la charla. Ok, ahora sí, vamos a entrar a los modelos. Vamos a tomar en cuenta dos aspectos. Lo primero es que a partir de ahora vamos a pensar específicamente en enfermedades infecciosas, o sea, en enfermedades que se pasan de un individuo a otro individuo, ¿sí? Ok, un ejemplo de enfermedades infecciosas puede ser la gripe común, la que conocemos normalmente. Un ejemplo de enfermedades que no sean infecciosas, por ejemplo, el cáncer. El cáncer no es una enfermedad infecciosa, no se transmite persona a persona. Y también vamos a focalizarnos en las transmisiones directas, o sea, que esa infección o ese patógeno que tiene esta persona al transmitírselo a esta otra, va a ser mediante un contacto directo. Por ejemplo, la gripe sigue siendo un buen ejemplo. Y de un indirecto podría ser, por ejemplo, el cólera, que se transmite por agua contaminada, por ejemplo. ¿Ok? Todas esas, a partir de ahora, infecciosas directas. Y vamos a entrar con la dinámica de la infección. Aquí me hubiera gustado escucharlos un poco, pero dado que mi audio está mal, no, creo que tal vez no los voy a poder escuchar. Yo les iba a hacer algunas preguntas, pero tal vez más adelante les voy a preguntar algunas cosas. ¿Cómo sería la dinámica de la infección? Podemos imaginarnos, vamos a hacer un modelo simple. Entonces podemos imaginarnos, por ejemplo, que estamos en una isla o que estamos quizás en un bote. Un bote tal vez sea un mejor ejemplo. Vamos en un bote, todos nosotros podríamos ponerle. Y dado que vamos en un bote, no va a haber migración, no va a haber personas que van a llegar. En teoría no va a haber nacimientos, por lo menos un periodo de, considerarlo, 2 meses, asumiendo que no había nadie embarazado. Y no va a haber muertes, asumamos que nadie se va a morir, todo está bien, vamos en un botecito. Entonces, como vamos en un bote, la población es estática, ¿verdad? Siempre se va a mantener la misma población porque no hay cambios, se mantiene la misma. Y suponga que de pronto vemos un brote de gripe. Entonces, ¿qué aspectos involucran esa dinámica de ese brote de gripe? Bueno, lo primero que tiene que haber, y va a sonar súper tonto lo que voy a decir, pero lo primero que tiene que haber es alguien que se enfermó de gripe, por lo menos una persona enferma de gripe. O sea, alguien en ese bote iba con gripe. Suena muy tonto, pero así se inician los modelos, iniciando por esos detalles. También tienen que haber personas que no tenían gripe, o sea, personas que están sanas y que nunca tuvieron ese tipo de gripe. Y conforme pasa el tiempo, dado que nadie se muere, vamos a tener personas que se recuperan de esa gripe. Ok, eso lo podemos describir de esta manera. Vamos a verlo en forma de proporción de la población. Entonces vamos a tener un grupito de susceptibles, que son ese grupito de personas que no fueron expuestas al patógeno. Vamos a tener una proporción de personas infectadas, que son esa proporción de personas que sí fueron colonizadas por ese patógeno. Cuando me refiero a patógeno, puede ser virus, bacterias, lo que origine la infección. Y recuperados, que va a ser la proporción de personas que no tienen más infección. O sea, que ya
están bien, la tuvieron, pero ya no la tienen más. Eso lo podemos describir de esta manera. Aquí tenemos S, que representa la proporción susceptibles, I de infectados y R de recuperados. Hasta ahora lo único que hemos formalizado es un modelo. No hemos mencionado nada de matemática. Y aquí viene la matemática. A nosotros nos interesa saber cómo se traslada la gente, las personas de este compartimiento de susceptibles a infectados, o cómo se trasladan infectados a recuperados. Y de ahí es donde vamos a utilizar el lenguaje matemático para contextualizarlo, para formalizarlo, perdón. Vamos a iniciar con este que es como el más simple, de infectados a recuperados. ¿Y cómo vamos a saber que se pasan de ese compartimiento al otro? Mediante la tasa de recuperación. Esa tasa de recuperación normalmente, por lo menos para este modelo, se considera constante. No en todos los modelos pasa eso, pero normalmente la pueden considerar constante y normalmente va a ser 1 sobre el periodo de infección, el periodo que usted pasa infectado. Entonces, lo cual tiene sentido porque digamos, nosotros queremos saber cómo se van a ir recuperando, ¿verdad? Paulatinamente las personas. Y debería ser inversamente proporcional al tiempo en el que usted dura infectado, una persona dura infectada. Entonces ahí, todo bien. Ahora, donde se complica un poquitico, perdón, donde se complica un poquitico más es en esa parte. ¿Cómo determinamos los seres susceptibles que pasen para infectados? Para eso utilizamos una cosa que se llama, una taza, no es una cosa, perdón, es que me emocioné. Una taza conocida como la fuerza de la infección. Ok, ¿qué es la fuerza de la infección? La fuerza de la infección es una tasa per cápita que me va a determinar cuántos susceptibles pasan a infectados. Pero esa tasa per cápita uno la puede definir, por ejemplo, o darle la interpretación que da Anderson and May. Anderson y May son unos matemáticos que trabajaron bastante y se me olvidó ponerlos al inicio, pero bueno, ya se los estoy mencionando. Ellos trabajaron bastante en eso. Y ellos explican la fuerza de la infección como la medida per cápita de la probabilidad de que uno susceptible se enferme. Entonces, en base a esa definición, nosotros vamos a tratar de determinar ese lambda o esa fuerza de infección. Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a fijar una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo T puede ser días, puede ser semanas, puede ser horas, depende del tipo de infección. Para nosotros ahorita podríamos pensarlo como días, la cantidad diaria. Y vamos a considerar un delta pequeñito, o sea, un número bien pequeñito. Ese delta puede ser negativo. Y vamos a considerar el intervalo de tiempo entre t y t más delta o t más delta, t más delta t, t, dependiendo si es negativo o positivo. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a analizar. Vamos a ubicarnos en ese intervalo de tiempo. Ok. En ese intervalo de tiempo vamos a ver cómo un individuo susceptible, vamos a considerar K. Perdón, me enredé un poquitico. Va de nuevo. Vamos a considerar K, vamos a fixar ese intervalo de tiempo y vamos a considerar K como el promedio de contactos por unidad de tiempo. O sea, el promedio de contactos que tiene un individuo susceptible con los demás en ese intervalo J. Y vamos a decir que en promedio una persona susceptible tiene K contactos. Ahora, vamos a definir X y Y como el número de susceptibles, y acabo de ver que susceptibles está mal escrito, pero bueno, número de susceptibles e infectados en el tiempo T respectivamente. ¿Ok? El número específico. Recordemos que S y R, todas esas eran proporciones. Aquí X y Y me van a decir el número específico. Y finalmente vamos a tomar C como la probabilidad de éxito de infección por contacto infectado. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que usted al encontrarse un infectado se infecte? Y esa probabilidad sería C. Muy bien, en base a eso vamos a cuestionarnos lo siguiente. ¿Cuál es el número de contactos infectados en ese intervalo J? Recordemos, intervalo J, T a T más delta T.
Ok. Y queremos número de contactos infectados. Muy bien. Ya ni me Sammy, escuchas. ¿quiere decir algo? Sí, era para decirte que se da un toque cortada. ¿Sabe que tengo que aumentar el sonido porque no escucho? Ajá. No, que se ve un toquecillo cortada tu presentación Voy a... qué extraño. al Voy a ver final. si- Lo que puedes hacer control, ujú. Control, ¿qué? L, creo. Control L. Vamos a ver si no explota. Cuando en realidad eso fue lo que dijo Adri, creo. Control L. Oh, no. Si no, no es tan Eh, grave, nada más que lo vayas bajando para... O F5 tal vez. F5. FN5. Bueno, ahí arriba donde dice View, puedes buscar presentación. View. No, yo lo tenía en presentación. Ahí está en presentación, ¿no? Mm, No se ve en extraño. presentación. No, no se ve. Tal vez en vivo, pantalla completa, ¿no? View pantalla completa. Entonces vamos a salirnos. Está compartiendo el... View. Jenny, Ah, sí. Ajá. creo que ya estás compartiendo tu pantalla y más bien comparte el PDF. Estoy compartiendo el PDF, no estoy compartiendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No, no. No, no, o sea, estamos viendo el PDF, pero en pequeño, no en presentación. Si le das Share Screen en lugar de Share PDF. Ok, entonces voy a salirme y voy a entrar de nuevo. Si no, no es grave, Jenny, tranquila, perdón. Sí, no, tranquilo. No, tranquilas, tranquilas, ya. Ay, Dios, ya, un momento. Aquí, Bueno, entonces, pónganos la pantalla. ¿en qué estaba? Sí. En el número de contactos infectados, en el intervalo J. Entonces, bueno, tenemos que por unidad de tiempo, una persona se infecta, tiene contactos con K personas. Pero nosotros queremos en el intervalo J, que tiene una medida delta T. Entonces vamos a tomar K y lo multiplicamos por delta T. Después queremos saber de esa cantidad de contactos cuántos son infectados. Entonces debemos de multiplicarlos por la proporción de infectados. ¿Cuál sería la proporción de infectados? YT sobre N. N va a ser el tamaño de la población. Entonces va a ser YT sobre N. Aquí lo escribí más bonito. Entonces K por Y sobre N por delta T. Este Y sobre N es lo mismo que los I, porque recordemos que el I es la proporción de infectados. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo susceptible escape de la infección en ese intervalo? O sea, susceptible se salvó, no se infectó en ese intervalo de tiempo. Y bueno, dado que la probabilidad de que sí se infecte es C, la probabilidad de que no se infecte va a ser 1 menos C. Pero esa probabilidad es por contacto infectado. Asumiendo que todo es bonito, como muchas veces hacemos cuando hacemos matemática, y que todos esos contactos son independientes, podemos asumir que la probabilidad va a ser 1 menos C al número de contactos infectados en ese intervalo de tiempo. Aquí lo denoté 1 menos delta Q. Bueno, sé que no se dice qué, pero en portugués sé que hay amigos brasileños y prefiero no decir cómo se dice en español porque, bueno, en fin, voy a llamarles a letra Q porque me sentiría incómoda enfrente, es una mala palabra enfrente de mis amigos brasileños y no quiero ofenderlos. Entonces, 1 menos delta Q va a representar esa probabilidad que nosotros calculamos. Ok, vamos a continuar. Aquí no hay ningún problema porque como es una probabilidad entre 0 y 1, lo podemos escribir de esa manera. Ahora, lo que hacemos es tomar beta como menos k por logaritmo de 1 menos c. Y vamos a hacer el cambio de variable. Lo hacemos acá. Para hacer ese cambio de variable, simplemente escribimos esta expresión como exponencial de logaritmo. Y después despejamos este delta k y hacemos el cambio de variable y listo. Haciendo todo eso, llegan a esta expresión de acá. Es simplemente hacer esos cambios. No hay mucha ciencia en eso. Después de eso, queremos saber cuál es el límite de delta Q entre delta T. Y ese límite lo podemos calcular usando el desarrollo de Taylor, de la exponencial de Taylor, y nosotros podemos determinar que ese límite es beta por y sobre n. Ok, pero ¿qué representa ese límite?
Ese límite es precisamente la definición que Anderson y May nos dieron sobre la fuerza de infección, la tasa per cápita de la probabilidad de que usted contraiga una infección. Bueno, que usted no, que los susceptibles. Entonces, lambda va a ser esa derivada de la variable que, y lambda entonces vendría a ser este término de acá. Escribiendo la definición de x, escribiéndolo en base a la definición de x, sacando la derivada de x, sí, básicamente por definición, y utilizando este límite, ustedes pueden llegar a esta otra conclusión de acá, que la derivada de x es igual a menos lambda x. Recordemos que x es el número de susceptibles. Y luego dividiendo entre n, podemos obtener que la derivada de s es igual a menos beta i por s. Simplemente dividiendo, aquí dividiendo me va a aparecer s, y aquí solo cambio cuál es el valor de lambda. Y vean qué interesante, nosotros obtuvimos el lambda, pero además obtuvimos una ecuación para s. Y es que los modelos en general, estos modelos determinísticos los vamos a describir mediante ecuaciones diferenciales. Aquí les presenté las otras ecuaciones. Se obtienen de manera, de hecho, más simple que esta y esta se obtiene un poquito más simple que ese. Y aquí les puse un ejemplo. En general, los susceptibles van a tener este tipo de comportamiento decreciente. Bueno, en los modelos tipo CIR, las infecciones van a parecer una gaussiana y los recuperados van a tener un crecimiento exponencial. Este ejemplo lo hice con estos valores de beta y gamma. Del modelo CIR podemos deducir muchas cosas. Sé que parece simple y asumí muchas cosas, que estábamos en un barco, que la población era cerrada, que todas esas cosas. Y a pesar de eso, es bastante útil. Uno puede encontrar puntos de equilibrio, puede hacer un análisis gigante sobre eso. Pero también existen otros modelos, la mayoría derivados de este. Por ejemplo, el modelo GSI, que involucra solo susceptibles e infectados. O el modelo CIR con demografía. Por ejemplo, nosotros podríamos asumir que ya no estamos en el barquito, estamos en una isla, por ejemplo, y que hay nacimientos y muertes, ¿verdad? Solo que aquí, por ejemplo, asumimos que la cantidad de nacimientos, la tasa de natalidad, era la misma que la tasa de mortalidad, ¿verdad? Entonces se altera un poquito el sistema de ecuaciones. Depende de las hipótesis que usted le ponga, ahí usted va generando nuevos modelos. Y aquí llegué a este modelo, el modelo CEIR. Es un modelo CEIR con demografía. Este modelo es muy similar a este modelo CIR, pero tiene un compartimiento más, que es el compartimiento de expuestos. Los expuestos, ok, suceden eso, son las personas que se infectan, pero no son infecciosas. O sea, en el periodo que las personas están infectadas, pero no son infecciosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, están los susceptibles. Ellos llegan, tienen contacto con el patógeno, empiezan a ser colonizados por el patógeno, pero en ese intervalito de tiempo, ellos no necesariamente, no van a transmitir la infección a las personas. Va a pasar un periodo que es el periodo latente. Periodo latente, que es donde el patógeno está colonizando el cuerpo. Y después ya él se vuelve infeccioso, transmite la infección. Luego aquí, los demás van a ser los mismos, susceptibles, infectados y recuperados. Este compartimiento es muy importante, principalmente porque cuando nosotros queremos analizar cómo se va a propagar una epidemia o un tipo de eso, es importante considerar ese tiempo que va a haber personas que no van a transmitir la infección. La ecuación es básicamente la misma, la del CIR. Tiene un sigma aquí, que no es el mismo sigma que había hablado la vez pasada. Ese sigma es la inversa del periodo latente. Pero fuera de eso, es casi el mismo a estas ecuaciones de acá. Ok, Jennifer, ahora perdón, sí. perdona. Esta primera parte, mi objetivo era explicarles cómo se construye ese modelo, que era modelo simple, modelo CIR, y para que ustedes tuvieran una idea de cómo se construye. Ahora voy a explicarles un poco qué estoy haciendo en mi investigación. Okay. Primero quería presentarles mi equipo de investigación. Sé que ya les presenté muchas fotos, pero ya les traje más fotos. Mi equipo de investigación está conformado por el profesor Eduardo Mazar. Él es médico, es doctor en medicina.
Él es físico y también trabaja en matemática. Él tiene una experiencia asombrosa en modelos de infección. De hecho, él trabajó en la tesis de él de doctorado, trabajó con los modelos para el SIDA. Tiene mucha experiencia. Ahorita está trabajando en la USP y está trabajando en la FGB, que es aquí cerquita, en Río. Tenemos a Jorge Zubeli, que es mi orientador, y él trabajó mucho tiempo en el INPA, pero ahora está trabajando en la Universidad Califa, en Abu Dhabi, y tiene mucha experiencia en modelos, principalmente en modelos financieros. Trabaja mucho en problemas inversos también. Vinicius Albany, y Vinicius fue alumno de Zubeli, es profesor de la Universidad de Santa Catarina, y también trabaja mucho en problemas inversos. Y ya les presento el señor que está abajo, pero digamos, esos tres primeros son con los que trabajamos esta parte del modelo. Esto que les voy a presentar hoy. Ahora, después de que hicimos eso, se nos incorporó Francisco Coutinho. De cariño le decimos Chisco. Entonces, Chisco, él trabaja con nosotros, es físico, también da aulas en la Escuela de Medicina como física y tiene una amplia experiencia en modelos también epidemiológicos. Este equipo particular, yo quise poner las fotos y todo y presentarles el equipo porque realmente ha funcionado así, ha funcionado como un equipo. Y haciendo un paréntesis nuevamente, creo que es muy importante cuando uno está investigando encontrar, si uno va a trabajar con otras personas, encontrar un equipo en que uno se sienta bien y en el que uno sea escuchado. Yo desde la maestría he estado participando en diferentes equipos y a veces sale bien y a veces no tan bien. Pero en particular en a pesar de que ellos tienen toda esa experiencia, cuando ellos no saben algo, ellos muy tranquilamente le dicen a uno, no sé, no tengo ni idea, le preguntan a uno las opiniones, Jenny, ¿usted qué piensa? Y parece mentira, pero esos detalles para uno que está comenzando, por lo menos para mí, son importantes, como que me pregunten qué interpretación le da, qué es lo que se piensa, qué quiere aportar. Y bueno, no sé, me he sentido bastante cómoda. Sí he sentido que ha sido como una buena interacción de todos, entonces quería presentarlos. Y ahora sí, nuevamente voy a ir a la materia. Y aquí vamos a entrar con el COVID. El modelo que nosotros hicimos, el SAIL-like model, es para trabajar con lo del COVID. Claramente yo no inicié mi tesis en eso, estaba trabajando en otra cosa. Pero debido a la pandemia, mi proyecto se canceló y tuve que adaptarme. Creo que todos se han tenido que adaptar aquí, entonces tuve que adaptarme y ha sido provechoso, he aprendido bastante. Entonces, bueno, voy contándoles. La dinámica del COVID. Ciertamente vamos a tener susceptibles, vamos a tener expuestos, vamos a tener infectados y vamos a tener recuperados. Que lo mismo del modelo 6. Pero vamos a tener otras cosas. No, aquí era donde quería preguntarles a ustedes, pero no sé si voy a escuchar. ¿Qué otras cosas ustedes creen que uno debería considerar para crear un modelo del COVID? No sé si nosotros lo consideramos o no, pero quería preguntarles para saber la opinión, solo que no sé si los voy a escuchar. Porque, no. No sé. ¿Cómo que no me escuchas? La escucho, pero la escucho muy lejos. No es porque ahora alguien habló y se puso que no te habían escuchado, pero están escribiendo en el chat, Fabio puso, no, mentira, William puso, no puso, la verdad. Voy a hacerlo así y aumentar el volumen porque no escucho. Ajá, William puso reinfección y en el chat. No sé, bueno, eso es una buena mecánica, pueden escribir en el chat. Ah, sí. Reinfección. Curiosamente, eso es algo que no consideramos, pero ahorita les explico por qué. Ya que poco les digo por qué. ¿Qué otras cosas creen aparte de la reinfección? Asintomáticos, dice Santiago. Muy bien, asintomáticos. Ajá. ¿Qué otras cosas? Hay un detalle. No sé si algo que existe, pero la tasa de mutación, y alguien dice, eso lo dijo Esteban, y Evelyn dice unidad de los infectados. Unidad. Inmunidad. Inmunidad de los infectados, que viene, bueno, sí, inmunidad de los infectados. Ok. Bueno, mencionaron varias cosas que no utilizamos y otras cosas que sí. Jenny, para que sepas que ya no estabas en pantalla completa. Ah, no, ya le iba a aumentar. Es que por alguna razón cuando comparto así ya pierdo, los dejo de escuchar. Ok,
Bueno, hay un detalle importante. Primero, lamentablemente para el COVID hay fallecidos y hay una cantidad de fallecidos importantes. No sé si notaron, pero en los modelos que yo estoy hablando nunca mencioné muertos. De hecho, fue lo primero que les dije, no vamos a asumir que nadie muere. O si muere, muere naturalmente. Pero en el COVID sí, bueno, hay que considerar fallecidos. Hay otra cosa que tenemos que considerar, que son estos infectados de acá, son diferentes tipos de infectados. Ya no son los mismos infectados. Por ejemplo, van a haber personas con síntomas leves, moderados, que pueden, digamos, llevar la enfermedad en casa, personas con síntomas más severos que van a necesitar hospitalización y personas con síntomas críticos. Aquí puse UTI, pero es unidad de cuidados intensivos, me equivoqué. Pero digamos que entra una unidad de cuidados intensivos, esos serían los críticos. Claramente también hay una gran cantidad de personas asintomáticas y el modelo tiene que considerarlos también. Y un aspecto importante a considerar, tiene que ser personas vacunadas, porque las personas vacunadas ejercen un cambio en la dinámica del COVID. Aquí voy a hacer una pausa porque hay otro aspecto que también tenemos que considerar. Ustedes mencionaron recuperados, como, no, reinfecciones, creo que fue. Reinfecciones, inmunidad, ese tipo de cosas. Cuando nosotros planteamos el modelo, lo planteamos por ahí de octubre, noviembre, ya pegamos los datos, agarramos los datos, empezamos a formalizarlos, como de diciembre a escribir y mayo a someterlo. Enero a someterlo. Entonces, hubieron cosas que nosotros no pudimos incluir. O sea, teníamos que tomar decisiones en ese momento. Por ejemplo, reinfectados no los considerábamos porque en ese momento no había una cantidad considerable. Lo de la inmunidad, sí, considerábamos, al no considerar reinfectados, asumíamos que la persona desarrollaba inmunidad. Entonces, eso también. Y la verdad, sí desarrolla inmunidad por un periodo de tiempo, solo que al haber tantas mutaciones, y esa es una muy buena sugerencia, al haber tantas mutaciones, pues va a haber nuevos reinfectados. Eso de las mutaciones nosotros creo que lo vamos a considerar más adelante, aún no, por lo menos no parece modelo. Y ustedes dirán, pero Jenny, ok, ustedes formularon ese modelo en octubre, esas son las explicaciones que ustedes nos dieron, pero en octubre no habían vacunados. Y tienen toda la razón. En octubre no habían vacunados, pero en octubre se sabía que las vacunas estaban próximas a salir. Entonces, por eso lo incluimos. Porque uno de los objetivos de nuestro artículo era medir el impacto de la vacunación. Y ya lo van a ver aquí cuando les presente los resultados. Otro aspecto importante que considerar es la edad, porque no es lo mismo que le dé COVID a un niño a que le dé COVID a un adulto mayor, por ejemplo. Entonces, esos aspectos fueron los que consideramos. Como siempre, cuando uno formula un modelo, muchas veces quedan aspectos por fuera. Pero bueno, siempre tenemos que fijarnos algunas hipótesis. Este es el modelo. Aquí nosotros asumimos que de susceptibles van para expuestos. De expuestos solo tienen dos opciones: ir para moderados, síntomas moderados, o síntomas leves, o ir para asintomáticos. De moderados usted puede ir para severos o recuperarse, de severos puede ir para recuperarse o críticos, y de críticos se puede recuperar o lamentablemente podría morir. Y en asintomáticos nosotros asumimos que solo se pueden recuperar. Pusimos lo de vacunados con puntitos, porque precisamente en ese momento no habían vacunados y también no siempre los poníamos en el modelo. Y el aspecto de la edad. Para tomar el aspecto de la edad en cuenta, consideramos una estructura vectorial. Entonces, cada entrada del vector, cada entrada de estas va a verse como un vector. Y cada entradita va a representar un rango de edad. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando y decimos, vamos a separar por niños, adultos y adultos mayores, podemos considerar estos rangos de S1, S2 y S3, donde esto representa a los niños, esto los adultos y esto los adultos mayores. Ok, ahora les voy a presentar las ecuaciones y los resultados. Estas son las ecuaciones del modelo, ese modelo de allá. Sé que se ve un poco turbio, pero el espíritu de las ecuaciones es el mismo espíritu del CIRP. Es más o menos ese mismo espíritu. Aquí están las tasas de transmisión, de asintomáticos, de leves, moderados, severos, críticos. Esta es la tasa de vacunación.
Este P de acá nos determina, por ejemplo, aquí en el modelo va a haber una proporción que va para leves, esa sería P, y 1 menos P los que van para asintomáticos. Alfa S y alfa C van a ser las tasas de hospitalización y las tasas de ir para UTIs. Los gamma son los de recuperados, dependiendo de si se recupera por síntomas leves o críticos, por ahí. Y delta D va a ser la tasa de mortalidad. Ok. Ahora sí. Ah, cierto. Primero tengo que decirles cómo determinamos los parámetros y después les presento los resultados. Ok, las tasas de recuperación, las de hospitalización, las de admisión en UCI, las de vacunación, las de muerte, se deducen a base de los datos clínicos. Cuando digo que se deducen a base de los datos clínicos, quiere decir que haciendo algunas operaciones aritméticas, uno puede deducirlos. No es tan difícil deducirlos, digamos, esas tasas. Ahora, los parámetros de transmisión, este beta que está acá es más complicado. No sé si lo notaron, pero para el modelo CIR también fue más complicado. Y esa de ahí lo vamos a deducir tomando un beta que va a ser una tasa que va a ser tiempo dependiente. Va a depender del tiempo. Para el caso de los moderados, bueno, en realidad para todos, esas tasas van a ser matriciales. Y van a ser como multiplicadas por un número que no depende del tiempo, va a ser una constante, y también van a ser multiplicadas por este P. Este P va a representar el contacto, digamos, la probabilidad de contacto con las diferentes edades. Por ejemplo, si yo quiero determinar P3, entonces P3 va a ser la probabilidad de contacto con todos los mayores de 3. ¿Ok? Sé que asumimos que la probabilidad es la misma, entonces está medio, pero bueno, es parte del modelo, tenemos que asumir. Entonces, ¿cuáles son los parámetros desconocidos de este modelo? Los que no podemos deducir inmediatamente. Bueno, va a ser este vector B, este vector P y esa tasa beta que depende del tiempo. Este IM0 también, les explico, cuando nosotros tenemos esas expresiones diferenciales, nosotros vamos a programar y vamos a tratar de encontrar aproximaciones a la solución y tenemos que inicializarlas, ¿verdad? Normalmente inicializarlas no es tanto problema, pero nosotros percibimos que para el caso del IM0, o sea, el de los infectados con síntomas leves o moderados, era muy importante dar una buena estimación. Si no, se iba a dificultar más. Entonces, este IM0 lo vamos a poner como parámetro desconocido. ¿Y cuál es la idea? Okay. La idea de la estimación, no sé cómo estoy de tiempo. Ok. A ver, me quedan como unos 5 minutos. Ok. La idea de la estimación es la siguiente. Primero vamos a estimar los parámetros que no dependen del tiempo. Este IM0, este B y este P. Después vamos a ir estimando este beta que depende del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar una estrategia similar a la conocida como densidad posterior. Aquí hice unas traducciones al español y no sé si lo traduje bien. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una probabilidad condicional. Esa probabilidad condicional va a tener una densidad, una función densidad condicional. ¿Y o sea, cuál va a ser esa función densidad condicional? Nosotros vamos, en general, cuando tenemos modelos, vamos a tener datos que no conocemos y datos que sí conocemos. O sea, datos observables y datos que no podemos observar. En nuestro caso, estos datos de acá van a ser los que no los podemos observar directamente de los datos. Y esos van a ser representados por la letra X. Los que sí conocemos van a ser representados por por la variable, perdón, Y. Entonces, la densidad de la función ya me enredé. La función densidad de la probabilidad condicional ay Dios, no, me enredé. Entonces fue culpa por ver el tiempo. La función densidad que depende de la probabilidad condicional de dado X, dado Y. Ay Dios, no puedo. Bueno, tenemos la función densidad de densidad condicional
de X dado Y. Y ahora sí lo dije bien, disculpen. A veces me dan esos momentos de colapso. Entonces, esta función densidad de acá la podemos escribir como una función objetivo más una norma que va a controlar, que va a determinar como el error de lo que estamos haciendo. Y esa norma la vamos a multiplicar por un alfa. Existen muchos métodos de regularización para resolver eso, pero por ejemplo, podríamos utilizar el método de regularización de Tikhonov para resolverlo. Es uno de los que más conocidos. Y el objetivo es minimizar esa función. Entonces, al minimizar, vamos a encontrar el valor, el argumento mínimo de X, y ese es el estimador que vamos a dar. Sé que me enredé mucho, les pido disculpas. Si al final tienen dudas, les puedo explicar o les puedo recomendar una bibliografía. Me disculpo. Pero bueno, la idea es esa. Utilizar una función de densidad y minimizar, y el mínimo va a ser nuestros estimadores. Y ahora sí, resultados. Primero les voy a presentar las predicciones de casos, hospitalizaciones y muertes. Para eso usamos los datos, una media móvil de 7 días. Calibramos el parámetro beta cada 20 días y los datos que usamos fueron del 1 de marzo al 28 de noviembre de 2020. Utilizamos Chicago y Nueva York, pero también trabajamos con otras ciudades, solo que, bueno, ahorita les explico. En la cuestión de Chicago, aquí estos primeros 3 gráficos representan, este de acá representan los casos, este las hospitalizaciones, este las muertes y este el R0, que también no se los mencioné. Pero si quieren, de momento pueden ignorar este y nos enfocamos en estos 3 gráficos. La parte azul son los datos reportados, la lineecita roja, los estimados, y no sé si se ve bien, pero hay como una lineecita naranja que le va a decir como el intervalo de confianza. Nosotros obtuvimos bastante, obtuvimos buenos resultados a la hora de estimarlos. Fuimos bastante precisos, estábamos muy contentos. Eso fueron las partes de Chicago. También obtuvimos bastante precisión en Nueva York. Esos fueron los datos de Nueva York también, del 1 de marzo al 1 de noviembre. Pero bueno, esta parte, digamos, del trabajo fue como para verificar si nuestro modelo tenía sentido, digamos, en la vida real. Si verdad estaban coincidiendo con los datos que existían. Pero como les dije antes, lo principal y nuestro objetivo era ver la parte de la vacunación, la importancia de la vacunación. Entonces, nosotros hicimos una simulación de vacunación. Bueno, este es un ejemplo. Generamos un escenario en que iba a haber una campaña de vacunación del 1 de octubre del 2020 al 31 de mayo del 2021. Asumimos que le daban prioridad a las personas mayores de 80 años, asumimos que las personas menores de 18 años no eran vacunadas, asumimos que había una eficiencia de la vacuna de un 95% y que la tasa de vacunación era del 1%. Entonces, bajo ese escenario, obtuvimos estos resultados. La primera imagen muestra el número de personas, de muertes acumuladas que se obtendrían al 31 de marzo si se vacunaba, si se iniciaba la vacunación el 1 de octubre, estas para el 1 de noviembre, se iniciaba el 1 de diciembre, 1 de enero y así sucesivamente. Son las cantidades de muertes acumuladas. Sé que el gráfico no es muy explicativo. Tal vez si les doy algunos de los números quede más claro. Yo los tengo aquí anotados. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos iniciado la vacunación el 1 de noviembre, si en Nueva York se hubiera iniciado la vacunación el 1 de noviembre, bajo estas hipótesis, se esperaba que para el 31 de mayo hubiera una cantidad de muertes acumuladas de 650. Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, 1 de marzo, si la vacunación iniciaba el 1 de marzo, se esperaba que hubiera una acumulada de 4.472. Ahora, ese número es muy grande. Y como pueden ver, acá el intervalo de confianza también es muy grande. Porque estos meses de acá, este mes y este mes, nosotros los tuvimos que estimar. No teníamos los datos de casos y demás. Entonces, pues la precisión para estos últimos no iba a ser como la mejor. Sin embargo, se esperaba que para estos primeros sí fueran más precisos. Este otro gráfico representan los incrementos. O sea, ¿cuántos muertos habrían de más si empezamos la vacunación en diciembre y no un mes antes, 1 de noviembre?
Aquí sí empezamos la vacunación 1 de enero y no el 1 de diciembre. Esto era solo para visualizar un poquito mejor la parte de los incrementos. Y bueno, eso sería, creo que hablé muy rápido. Aquí está la bibliografía. Este libro me parece muy bonito para las personas que quieren aprender modelos infecciosos, están comenzando. Me parece muy interesante, es muy tranquilo. Este artículo es en el artículo que nosotros trabajamos. Ahorita está sometido, entonces no sabemos, estamos esperando la respuesta. Pero también está en Archive, si quieren verlo. Ahí viene todo más detallado. Este artículo de acá es muy interesante porque hace un modelo un poco similar al de nosotros, pero utiliza geografía, o sea, divide una ciudad geográficamente y considera el sexo, lo divide entre mujer y hombres. Estos 2 libros de acá, es muy bueno para problemas inversos y es bueno para determinar, por ejemplo, esas tasas, cuando yo les hablé, cuando me enredé toda. Hay muy buenos métodos de regularización. Y este libro de acá, el Anderson and May, es precisamente el libro que yo me basé para la primera parte, ¿verdad? Que nos habla de esas y eso. Y eso sería. Muchas gracias y obrigados. Muchas gracias, Jenny. Vamos a ver si... Por alguna razón no puedo Jenny, ¿me escuchas? Ya. ¿Me escucha, Jenny? Listo. Jenny, hola, ¿me escucha? Sí. Ok, es que hay una consulta ahí en el chat y bueno, ahorita el espacio, don Fabio tiene una consulta. Si gusta, don perdón, Fabio. se bajó el volumen. Yo primero. ¿Me escucha, Jennifer? Sí, voy a Hola, tener Jennifer. aquí el botón en el volumen para seguirlo escuchando. Hola. Okay. Un gusto saludarla. Igualmente. Muy bonita su presentación. Yo tenía algunas preguntas, pero no me voy a extender mucho, le voy a hacer las que pienso que me interesan más. Creo que en el slide 15, si no me equivoco, creo que había un menos que estaba de más, pero solo por verificar. Nos podemos fijar, no hay ningún problema. El slide 15. Es una tontera, pero nada más por estar seguro de que yo vi bien. No, es mejor fijarnos. Ese es el 15. ¿Aquí? Sí, el menos mío ese debería ser mío, no debería ser, o sea, no debería Cierto, ser negativo. debería ser mío. Sí, con solo verlo. Okay. Sí, claro, porque ingresan positivamente al susceptible. Okay. Tiene toda la razón. Entonces vi eso bien. Lo otro es que en estos modelos del análisis que usted estaba mencionando de los puntos de equilibrio, de la estabilidad y todo eso, ¿verdad? Bueno, requiere linealización primordialmente porque usualmente se hace localmente, a menos que sea el equilibrio de libre enfermedad, que hay metodologías que se pueden utilizar para estudiar la estabilidad global del punto de equilibrio. Como funciones de Lyapunov, el criterio de Durac, y entre otros. Pero cuando usted menciona que el beta depende del tiempo, eso vuelve el sistema no autónomo. Sí, entonces, correcto. El análisis y la teoría cambia completamente, ¿verdad? Correcto. Es muy poco lo que se puede hacer analíticamente. Estaba esperando a ver qué venía después de eso, pero no. era lo que suponía. Era lo que suponía que venía, que era las estimaciones, etcétera. Sí. Y lo otro es que hay que tener en consideración también que, sino que la pregunta es más, ustedes usaron el Mass Action. Ay, espera un momento que se me bajó el volumen justo. Ya, ahora sí, ya lo volví a subir. Usaron Standard Incidence, que es, ¿verdad? Que cuando la población de susceptibles puede tener contacto con una proporción de infectados, en vez del Mass Action Law, que es la ley de acción de masa, creo que así se traduce, que es cuando, como todos con todos, que se usa para poblaciones pequeñas. Voy a asumir que lo que usaron fue incidencia estándar, ¿verdad? Porque como estabas hablando de proporciones, voy a asumir también que, bueno, ya dijiste que la población era constante y por lo tanto el sistema lo puede rescalar muy fácil. Para el modelo CIR. Sí, para parte CIR. Y para el SAID también se puede, bueno, en el caso de bueno, que, sí, para SAID también. Se puede hacer para cualquiera, pero en el caso de ustedes que usan el parámetro de beta como una distribución,
eso hace el sistema demasiado complejo para hacer análisis, tener resultados analíticos, y pues, pero ya vi lo que era lo que yo pensaba. Lo otro es que es algo muy controversial en general en el campo, y es el famoso RT, o el R como función de T, Sí. porque lo que enseñaste el RT. no es el R0, el R0 es No, es no es el- la velocidad inicial de propagación, y no tiene dimensión, o sea, no depende del tiempo. En este R de T, que sí depende del tiempo, es un poco controversial. Bueno, yo no hago el cálculo, no me gusta, porque depende mucho de información que en verdad no se sabe. En el modelo sí lo sabemos, porque depende de la proporción de susceptibles que existe en el momento. En el modelo funciona muy bien, pero en la vida real pues es bastante complicado saber cuál es la proporción de susceptible al momento, especialmente, ¿verdad? Con la situación actual, pero yo creo que en general, ¿verdad? Ya sea en esta o en otra enfermedad. Entonces, lo que sí es que vi que tienes ahí un intervalo de incertidumbre bastante amplio con ese R, que es lo que se esperaría. Sí, exacto. Pero yo a nivel personal, yo no uso esa medida, y por las limitaciones que tiene, que creo que son muchas, pero hay otra gente que sí lo usa. Y, déjame ver. Y otra pregunta es que, ¿por qué el beta lo calibraban cada 20 días? ¿Era algo particular Sí, nosotros estábamos haciendo el programa, ¿verdad? Y lo teníamos que correr y demoraba mucho corriendo. Entonces nosotros queríamos que fuera preciso y que no demorara tanto. O sea, le estoy diciendo sincera. Entonces elegimos 20 días porque fue el que funcionó. Digamos, si cogíamos menos, demoraba mucho tiempo para correr el programa. Y si cogíamos más, entonces no era tan preciso como nosotros queríamos. Básicamente eso fue por lo que elegimos 20 días. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los datos de Brasil y el modelo no es exactamente ese, está modificado. Para ese modelo que estamos trabajando en Brasil, se está calibrando cada 10 días y está funcionando bien. Entonces, pero no fue nada particular. Y algo rápido ya. ¿No consideraron, o a lo mejor dentro de lo que hicieron, o fuera de este artículo, o en otras cosas, o haciendo pruebas, consideraron a lo mejor estimar el beta fuera de, o sea, usando alguna metodología estadística, no sé, algo bayesiano o algo así, para estimar el beta y mantenerlo constante y hacer simplemente la estimación y generar como un nivel de incertidumbre con el beta? ¿Usted se refiere a mantenerlo constante en toda la estimación? O sea, estimarlo fuera del sistema, o sea, decir que beta, en vez de ser que es una función de t, mantenerlo constante, pero agarrar ese beta y estimarlo por fuera con los datos que tiene. Y después utilizar eso para o sea, es hacer lo mismo, pero lo tendrían que hacer muchas veces. No consideramos eso. No, el profesor, bueno, los profesores nos estábamos comentando, los profesores y yo, que lo que queríamos más bien era encontrar un método, digamos, que me permitiera calcularlo más fácil, pero, o sea, calibrarlo más fácil, pero no de forma constante. No sé si lo entendí bien, pero por lo menos no de forma constante. Ellos quieren que siga dependiendo del tiempo. No sé si le entendí bien su pregunta. No, más o menos, no, pero sí. Focalizaron en que sí querían. Ay, se me bajó el volumen. Perdón si está hablando y no lo escuché. No se preocupe. Ellos sí querían que focalizara en la parte del tiempo. Y de hecho, aún estoy trabajando en esa parte, en cómo mejorarlo, pero siempre considerando que es tiempo dependiente. Sí, no, entiendo. Y Robert May murió el año pasado, en el 2020. ¡Ay, no sabía! Sí, yo lo conocí, por cierto, en un congreso hace como 20 años más o menos. ¡Ay, qué mal! Y ya estaba Qué bien. pena. Bueno, la felicito, Jennifer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Listo. Había otra consulta de Daniel Campos en el chat, Jenny, sí. que dice que qué significan los 2 puntos en una de las diapositivas que usted mostró, donde estaban varias ecuaciones. 2 puntos. Ay, Dios, no me diga que me equivoqué. Déjeme ver. 2 Axel puntos. sugiere cociente.
Dos puntos, 2 puntos. No, pero yo solo coloqué Era- un punto. No, Jenny, es donde defines tu modelo, las Ah, ecuaciones del modelo. Ujú. Ah, Ahí, estos 2 justo ahí. puntos. Ajá. Es el producto punto. Es que son vectores. Recordemos que nosotros lo ponemos como vectorcitos, ¿verdad? Porque lo hacemos por estructura de edad. Entonces sería el producto punto. Y como esas son matrices, así. Es eso. Disculpen por no decirlo, se me olvidó. Y ya me quedé sin... Ah, ok, ya. No sé si tienen... Nos... Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Muchas gracias por escucharme. Creo que hablé muy rápido, entonces qué pena. Pero si alguno estuviera interesado, quisiera saber después, pueden contactarme ahí por correo y todo. Podríamos conversar más tranquilos. Muchas gracias por escucharme. Listo. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Esta segunda parte que queríamos hacer, voy a preguntarle a mis colegas cómo la manejamos con respecto a la grabación. Mejor la quitamos, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, mejor.